Bien, buenos días muchachos. En esta oportunidad tenemos lo que es el tema subjetivismo y relativismo. Bien, vamos a hacer algunas diferencias primero. Primero, dar una idea general, muy general en realidad, de lo que es el escepticismo. Podemos decir entonces que el escepticismo niega que exista alguna verdad, ¿ya? Para el escepticismo no hay ninguna verdad, ninguna, no existe la verdad para ellos, ¿no? En resumen, ¿no? Pues ya tocamos algunos puntos sobre el escepticismo, ¿no? Algunos pequeños detalles en la clase pasada. Pero para esta ocasión vamos a generalizar de esta forma, ¿no? Que el escepticismo va a afirmar que no existe ninguna verdad, ¿ya? Y esto lo hacemos para poder diferenciarlo y compararlo con lo que es el subjetivismo y relativismo, que en cierta medida pues tiene algunas semejanzas, ¿ya? Lo que debemos hacer primero es establecer esas diferencias que hay entre uno y otro. En este caso, cuando hablamos de subjetivismo y relativismo, la gente suele tomarlo como si fueran sinónimos, como si fuera lo mismo, ¿no? Como si no hubiera ninguna diferencia en realidad, ¿no? La típica afirmación de que es lo mismo, ¿no? Pero no se hace ninguna diferencia sobre los detalles que involucran o implican en un caso y en el otro, ¿no? A ver, para empezar, ¿qué semejanzas sí se encuentran en los dos casos? En el caso de subjetivismo y relativismo. Bien, para ellos dos hay una verdad. Hay una verdad, pero esta verdad tiene una validez limitada, ¿ya? La verdad para ellos dos es limitada. ¿Ok? Ahí está una pequeña diferencia con el escepticismo, porque el escepticismo niega que exista la verdad. Para ellos no existe la verdad, una verdad que sea absoluta, única, la misma para todos, ¿ya? No existe tal cosa. Sobre todo en el caso del escepticismo radical, ¿no? Que considera que no solamente no existe ninguna verdad, sino que el hombre es incapaz de conocer cualquier tipo de verdad, ninguna, ¿sí? En cambio, el subjetivismo y relativismo sí consideran que existe una verdad, pero esta verdad tiene validez inmediata. Ya, por un lado, vamos por un lado ahí. Segundo, en los dos casos consideran que no hay ninguna verdad universalmente válida. ¿Ya? No existe una verdad que sea universalmente válida, que esta verdad sea la misma para todos de la misma manera. Bien. Tercero, niega la verdad indirectamente. O sea, van a negar la verdad, pero indirectamente la van a negar. ¿Cómo la van a negar indirectamente? Atacando su validez universal. ¿Ya? No consideran que hay una verdad absoluta, única, pero consideran que existen verdades, pero con limitaciones, ¿no? Con una validez que es muy limitada. ¿Ya? La van a negar indirectamente de esa manera. A ver, vayamos a lo que es el término subjetivismo y el término relativismo, ¿ya? Hagamos algunas diferencias en torno a las palabras, a la misma palabra. En el caso del subjetivismo, leemos ahí, también podemos definirla como, al subjetivismo, aquella doctrina que dice que la validez de un conocimiento está limitada por las metas del que lo piensa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el conocimiento del hombre, el conocimiento humano, está limitado por la persona que conoce. La persona que está conociendo tiene muchos límites, tiene muchos defectos, podríamos decir, ¿no? Estas limitaciones que le impiden, aquellos obstáculos que le impiden a esa persona poder conocer de mejor manera la realidad o las cosas. Y eso tiene que ver, pues, como dice acá, con las metas que tiene planteada esa persona, ¿no? Sus objetivos, la finalidad que está persiguiendo, ¿okay? Todo eso determina también a esta persona, ¿ya? Las personas van a tener muchas limitaciones respecto a las metas o, por ejemplo, pongámoslo así, el desarrollo humano, ¿no? Un niño, un adolescente, un adulto o una persona que tenga algún trastorno, ¿no? Todas estas cuestiones que son del sujeto, de la persona que conoce, van a hacer que sean grandes obstáculos o impedimentos para que esta persona pueda acercarse y adquirir un conocimiento verdaderamente universal. El conocimiento que estas personas adquieran va a ser un conocimiento que solamente va a tenerse de una manera muy restringida, muy limitada por estas condiciones que son parte del sujeto, ¿okay? Acá la cuestión, como ya se dan cuenta, tiene que ver con el sujeto. Y acá, veamos, el término subjetivismo se deriva de la palabra sujeto, claro que sí, ¿no? Sujeto. Y esta se deriva del latín subjectum, por la cual debe entenderse como el que conoce. O sea, para la palabra sujeto hay que entender el que conoce, ¿ya? El opuesto o el concepto que se opone a sujeto sería el concepto de objeto, ¿ya? Y si el sujeto es el que conoce, el objeto sería lo que se conoce, ¿cierto? ¿Se entiende esa dualidad?
¿ya? El sujeto es aquel que conoce, aquel que está conociendo, ¿ya? Es la conciencia que está conociendo o percibiendo, si quieren también verlo así. Y el objeto sería lo que se está conociendo, lo conocido, lo que se conoce. ¿Sí? ¿Se queda claro eso, cierto? Esa dualidad entre estos dos conceptos, sujeto-objeto. Ya, sujeto es el que conoce. Ahora, el que conoce puede ser cualquier cosa, me refiero que puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser un extraterrestre, puede ser lo que sea, pero que sea capaz de conocer, que sea capaz de adquirir conocimientos, ¿ya? Y obviamente darse cuenta de que tiene conocimiento, pues, ¿no? Y trabajar con esos conocimientos, etc. ¿Ya? En ese sentido, pues, una piedra no podría conocer, o un árbol no podría conocer, ¿no? O un perrito, etc. Ya los únicos que conocen en este caso, no sé si lamentablemente o felizmente, es el hombre, ¿no? El hombre es aquel que sí puede conocer, adquiere conocimientos, y con el conocimiento pues forma ciencia, y con la ciencia tecnología, ¿cierto? Y bueno, todo lo que hoy en día tenemos, ¿no? Bien, ya queda claro entonces esto de subjetivismo, que tiene que ver con el sujeto y aquellas limitaciones con las cuales cuenta este sujeto, ¿no? Ya sean limitaciones generales en todo ser humano, como son las sensaciones, ¿no? El alcance de sus percepciones, por ejemplo, etcétera. O ya sean limitaciones también que sean particulares, ¿no? Que pertenezcan a cada personita. Como dije, pues de repente que sea un infante, o que sea un adolescente, o que sea una persona que tenga algún trastorno mental, ¿no? O que haya tenido problemas familiares, o que esté pasando por una experiencia muy difícil, ¿no? Todas estas cuestiones que son particulares ya son impedimentos y grandes limitaciones en estos casos para que la persona pueda, para que el sujeto pueda pues acercarse a un conocimiento que sea universal. Por eso es que de ninguna manera hay un conocimiento que sea universal, porque ninguna persona es perfecta en ese sentido para poder llegar limpiamente, directamente a la verdad. ¿Bien? Y en el caso del relativismo, como dice aquí, también podemos definirla como doctrina que sostiene el carácter condicional del conocimiento humano. Bien, ¿a qué se refiere esto? Sostiene que el carácter condicional del conocimiento humano. O sea, el conocimiento humano está condicionado. ¿Ya? El conocimiento, o sea, lo que ya hemos conocido, ¿ya? O sea, lo que ya conocemos, ese producto ha sido condicionado, o es el resultado, es la condición, es el resultado de otros factores que son externos, ya no tanto que son del sujeto, ¿ya? Sino que son factores que han influenciado en el sujeto. Eso es muy distinto, ¿eh? Ojo con esto. Ya no es las ideas, las experiencias, los sentidos, y que son sentidos más finos y son sentidos más rústicos, o las experiencias o traumas que ha tenido la persona, no. Acá no es tanto ya el sujeto mismo, sino acá se refiere a todos los factores, los elementos externos al sujeto, que están fuera del sujeto que conoce, ¿ya? Estos factores también van a influenciar y hasta pueden determinar lo que vamos a conocer. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando en pocas palabras acá? Estamos hablando pues de, por ejemplo, la cultura, las costumbres, la religión, la constitución en la cual nos aparamos, o el congreso que tenemos de repente, ¿no? El sistema de gobierno, de repente también, no sé, pongamos el tiempo en el cual nos encontramos. No estamos en la Edad Media, o en la época de la Grecia clásica, o en los tiempos postmodernos como hoy nos encontramos, o principios del siglo XX, ¿no? En la etapa de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Todas estas cuestiones, esas circunstancias, ya, esos elementos circunstanciales van a condicionar la forma en que conocemos el mundo. Cuando digo el mundo me refiero a todo, pues, ¿no? La forma en que conocemos las cosas, al hombre, a la naturaleza, al universo, ¿ya? Esas condiciones, esas circunstancias van a condicionar nuestro conocimiento. El término se deriva de la palabra relativo, y ese se deriva del latín relatus, que significa pues vuelto a llevar, referido, ¿no? Que vuelve a llevar, ¿no? Cada vez que volvemos a llevar algo, lo volvemos a llevar de manera distinta, ¿no? Nunca lo hacemos igual. No, esa es la idea del término relatus en latín. Pero bueno, a ver, ese es un detalle nada más. Decimos acá que proviene del término relativo, y cuando hablamos de relativo, ya, esta palabra indica cambio, ya. Lo que es relativo indica cambio, indica que va a variar, puede cambiar, puede ser de otro modo. Así como puede ser de un modo, puede ser de otro modo también. Puede ser y en otro momento puede dejar de ser, ¿cierto? A eso me refiero con relativo, que cambia, que varía, ¿sí? Ahora,
como las circunstancias, ¿no? En el tiempo, las circunstancias varían, en el tiempo, cada siglo es distinto, las cosas son distintas acá en Lima, que son muy distintas que en Huaraz, o que en Cajamarca, o que en Puno, o que en Chile, o en Brasil, etcétera, ¿sí? Las circunstancias son distintas, y por eso es que la gente que vive en esos entornos, en esas circunstancias, ¿ya? Bajo estos circunstanciales de tiempo y espacio, ¿no? Van a conocer de manera distinta, van a tener un conocimiento distinto al de el lugar o tiempo en el cual se encuentran, ¿no? O la situación en la cual se encuentran también. ¿Ya? Ojo, dense cuenta de esto, el sujeto involucra pues las limitaciones que son dadas por el mismo sujeto, ¿ok? Y en relativo se refiere pues a todos los factores que varían, que fluyen en torno a esa persona, ¿no? Y que condicionan su manera de adquirir conocimiento. Ya parece, son muy semejantes, muchos dirían que es lo mismo, pero deben notar ahí esas diferencias, ¿ya? Bien, veamos acá otro cuadro sobre la comparación que hacemos entre subjetivismo y relativismo. El subjetivismo limita la validez de la verdad, claro que sí, ya lo hemos dicho en los dos casos, ¿no? Limita la validez de la verdad al sujeto que conoce o juzga, ¿ya? Lo que limita acá la validez de la verdad, que no sea universal, sino que sea algo más restringido, ¿cierto? Más circunstancial, es el sujeto mismo, ¿ya? En este caso, como ya hemos dicho. El conocimiento humano depende de factores que residen en el sujeto conocente, o sea, en el sujeto que está conociendo, ¿ya? Eso se refiere al conocente, el que está conociendo. Las limitaciones del conocimiento humano dependen de las limitaciones del sujeto. Acá estoy volviendo a reafirmar, diciéndolo de una manera un poco distinta para que ustedes más o menos vean las diferentes maneras en que podemos decirlo, ¿ok? ¿Ya? A ver, la limitación del conocimiento humano dependen de las limitaciones del sujeto, de su capacidad para poder alcanzar la verdad. Ya, de repente, no sé, una persona que nazca con una muy buena memoria, ¿no? Y otra persona que nazca con una memoria muy débil, ya, eso va obviamente a interferir con la capacidad de esta persona, de este sujeto, para poder alcanzar la verdad, ¿no? Y por eso es que nunca nosotros alcanzamos la verdad, ¿no? Nadie va directamente hacia la verdad. Siempre están nuestras limitaciones que nos lo impiden, ¿ya? Y toda persona presenta esas limitaciones. Unos más, otros menos, pero todos presentamos esas limitaciones. En el caso del relativismo, volvemos a hablar sobre esto, dice que no existe ninguna verdad absoluta. Es decir, no existe ninguna verdad que sea universalmente válida. Ninguna, no hay, ¿sí? Con lo cual no dice que no exista la verdad. Solamente dice que no existe alguna verdad que sea universalmente válida. Ya, ojo con esa diferencia, no está diciendo que no exista ninguna verdad. Solo dice que no existe una verdad que sea universalmente válida. Toda verdad es relativa. Es decir, toda verdad cambia, varía, pues, ¿no? Depende de diferentes factores, etc. El conocimiento humano depende de factores externos. Externos al sujeto, recuerden, externos al sujeto. Influencia del medio y del espíritu del tiempo, ¿no? El medio, o sea, imagínense el lugar donde estamos, pues, ¿no? El ambiente puede ser geográfico también, no se hace mucho frío, se hace mucho calor, es un ambiente muy violento, muy agresivo, es un ambiente más tranquilo, más confortable, pues, ¿no? Esas cosas van a influenciar en nuestra manera de adquirir ese conocimiento, ¿ya? De conocer las cosas del mundo. El espíritu del tiempo también, como dijimos, ¿no? La manera en que se desenvuelve, en la manera en que piensa, por decirlo así, las personas de la Grecia antigua o la Edad Media o de repente en la época de la modernidad, ¿no? En la Inquisición de repente del siglo XVII, por ejemplo, ¿no? Ya, todos esos factores, el espíritu del tiempo, o sea, la manera en que piensa esa gente, pues va a condicionar la manera en que estamos conociendo el mundo. Ya saben, el mundo, cuando digo el mundo me refiero al hombre, a la naturaleza, la tierra misma, pues, ¿no? El mundo, el universo, todo ello, ¿ya? Hay una manera en que la gente entiende el mundo. Así como pasa en el siglo XX también, ¿no? Ahora en el siglo XXI, con mayor razón todavía, cómo es que el hombre de hoy piensa y conoce el mundo. Ya, ninguno de nosotros estamos ajenos a eso. Ya nos enseñan desde que somos pequeños, desde que somos inconscientes, ya estamos aprendiendo involuntariamente esa manera de acceder a la verdad, ¿no? de acercarnos a la verdad. ¿Ya? La pertenencia a un determinado círculo cultural, ¿no? ya puede ser de diferentes modos, ¿no? Ya sea un entorno
entorno de artistas, un entorno de médicos, un entorno de abogados, un entorno de intelectuales, un entorno de, no sé, de reggaetoneros, de chicheros, ¿no? ¿Me dejo entender? Esa manera en que nos desenvolvemos culturalmente, las tradiciones que tenemos, por ejemplo, también, pues, ¿no? Ahí interfiere la religión también, todas las costumbres que tenemos van a moldear nuestra forma de conocer el mundo, ¿no? Y los factores determinantes contenidos en él, ¿no? En la cultura, claro, las costumbres que hemos nombrado, tradiciones, ¿ya? Todos esos factores externos al mismo sujeto van a hacer que el sujeto conozca de una manera el mundo, ¿no? Pero acá se refiere más que nada, pone más énfasis en esos factores externos, ¿ya? Que suelen variar siempre. Ya saben que varían en torno al espacio, o sea, el lugar donde esté, y también en el tiempo, ¿no? En qué momento en la historia está. Bien. A ver, sigamos acá. Vamos a ver algunas contradicciones en las que se incurren cuando hablamos del escepticismo y el subjetivismo y relativismo, ¿ya? Algunas contradicciones. Rápidamente nada más, veamos en el caso del escepticismo. El escepticismo dice, ¿no? De manera muy general, ya sin entrar en tantos detalles, de manera muy general, el escepticismo dice que no hay ninguna verdad, ya, eso afirma, así juzga. El escepticismo juzga eso, esa es su teoría, ¿no? Por decirlo así, es la ley que está planteando, ¿no? La propuesta que plantean ellos, que no hay ninguna verdad, ya. No existe una verdad que sea absoluta, la misma, única, ¿no? No existe esa tal cosa, ¿no? No existe la verdad, en ese sentido, no. A ver, ¿qué contradicción encontramos acá? Es que el escepticismo, para empezar, está afirmando. Toda escuela, corte filosófica afirma algo, tiene una postura, ¿cierto? Juzga que esto es así o no es así. Ya. Y ahí está la contradicción. El escepticismo afirma que no existe ninguna verdad. Ahí ya debemos notar que hay una contradicción. Y que esto, o sea, el que no existe ninguna verdad, es totalmente cierto. Ellos dicen, es totalmente cierto esto, lo que vamos a decir. ¿Qué vamos a decir? Que no existe ninguna verdad. Y eso es verdad para ellos. ¿Se entiende? Afirman de que no existe ninguna verdad. Y esto que acaban de decir, que acaban de afirmar, es totalmente cierto. Es una verdad para ellos. Y porque aquel que diga lo contrario, pues va a ser ajusticiado, por decirlo así, ¿no? Por esta sentencia, por esta afirmación que ellos tienen, ¿no? Como si esto fuera la verdad. La defienden como si fuera una verdad, como si fuera una verdad universal. De esa manera la defienden. Ahí tenemos la primera contradicción en la cual cae, pues, el escepticismo, ¿no? Afirma una verdad. ¿Y cuál es su verdad? Que no existe ninguna verdad. En el caso del subjetivismo y relativismo, a ver, en el caso del subjetivismo y relativismo, en los dos casos, en los dos casos ellos juzgan que no hay ninguna verdad universalmente válida, ¿ya? Eso tienen en común ellos. No hay una verdad que sea universalmente válida, sino que la verdad, pues, es relativa, pues, ¿no? La verdad depende de cada sujeto, ¿no? Pueden ser esos dos casos. Ya, pero acá también caemos en una gran contradicción. Y la contradicción es que la verdad no es universalmente válida. Ya, porque eso está planteando, la verdad no es universalmente válida. Eso no tiene sentido. ¿Ya? No tiene sentido, es algo contradictorio decir que la verdad no es universalmente válida. ¿Por qué no tiene sentido? Porque la esencia de la verdad, cuando hablamos de la verdad, hablamos de aquel juicio, sentencia o afirmación que es universalmente válida, pues eso la convierte en verdad. Algo es verdad porque es universalmente válido. Porque si algo es verdad, pero no es universalmente válido, sino que solamente sirve para este caso o este caso, ¿ya? Sino solamente sirve para un momento o para alguna situación nada más, entonces no es una verdad, es una opinión. Recordemos lo que habíamos hecho antes con Platón, por ejemplo, cuando diferenciamos entre lo que es episteme y lo que es doxa. ¿Se acuerdan? Episteme y doxa, ¿ya? El episteme lo traducíamos por ciencia o conocimiento verdadero, ¿no? Y doxa lo traducíamos por opinión o conocimiento aparente. Ya, las opiniones siempre paran cambiando, ¿no? Por eso hay muchas opiniones. En cambio, la verdad es la misma siempre. Ahí está la gran diferencia que tiene que hacerse entre verdad y opinión. Y eso ya se ha hecho, pues, hace más de 2500 años. Y hasta ahora seguimos en lo mismo, ¿no? Creemos que una palabra significa muchas cosas o es lo mismo que todo lo demás. Y ahí vienen todos los problemas que tenemos hasta hoy en día. Algo es verdad porque es universalmente válido, ¿sí? Eso hace la gran diferencia. Ser universalmente válido significa que es verdad. Si algo no es universalmente válido, entonces no es verdad, pues. Es una simple opinión nada más. Y no tenemos ningún derecho a decir que es una verdad. Pero bueno, a ver. Entonces, aquel juicio, aquel sentencia, juicio, afirmación que diéramos, si este juicio tiene una concordancia, una correspondencia, concordancia con la realidad objetiva, o sea, la realidad que está en el mundo, que todo el mundo ve,
¿ya? Si hay una concordancia entre eso, entonces es verdad. Si yo digo, por ejemplo, el celular es negro, ¿no? Es de color negro, ¿ya? Esto que yo he dicho será verdad si es que en la realidad objetiva, no en mi mente, imaginación, en lo que yo creo, sino en la realidad objetiva, como son las cosas realmente, veo que el celular sí es negro. Al menos el celular al cual me refiero, ¿no? Sí es negro, entonces ahí recién mi juicio será verdadero, ¿no? Hay una concordancia entre lo que yo digo y la realidad objetiva a la cual me refiero, ¿ya? En esos casos tendremos una verdad. Ahora, si lo que juzgamos concuerda con la realidad objetiva, entonces, lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, no tiene sentido limitarla a un número determinado de individuos. La verdad es válida para todos. Ya, si yo digo, por ejemplo, a ver, digamos que lo mismo que dije hace rato, ¿no? Que este celular, por ejemplo, este celular mide, de largo mide 30 centímetros, ¿ya? Pongámoslo así, de largo mide 30 centímetros este celular, ¿ok? Si yo digo eso, que mide 30 centímetros ese celular, ¿ya? Y eso que yo digo, luego lo quiero comprobar, corroborar en la realidad y agarro el celular al cual me refiero, no mido, si efectivamente mide 30 centímetros exactamente, entonces pues se vuelve verdadero, ¿no? Este juicio es una verdad entonces, ¿ya? Entonces no tiene sentido limitarlo a un número determinado de individuos, o sea que esto solamente es verdad para mí, porque cualquier individuo, venga de donde venga, sea un extraterrestre, sea quien sea que sea, ¿ya? Va a encontrar que este celular mide 20 centímetros, o como dije 30 centímetros, ¿cierto? ¿Ya? Va a ser verdad en ese caso entonces. No es que solamente sea para mí y para otro no va a servir eso, pues no. Ya, o sea, esa verdad va a ser la misma para todos. No tiene sentido, como hemos dicho acá, limitarlo a un número de personas nada más. La verdad es válida para todos, ya, no solamente para algunos. Y luego llegamos a este dilema, ¿no? El dilema de tal juicio es falso. Si un juicio es falso, entonces no es válido para nadie, pues, ¿no? No podemos pretender que un juicio cuando es falso sea verdadero. No, pues si un juicio es falso no es válido para nadie. Y si un juicio es verdadero, entonces es válido para todos, pues, ¿no? Es universalmente válido. No tiene por qué variar. Como dice aquí, por ejemplo, quien mantenga el concepto de verdad, es decir, aquella persona que afirma algo, ¿no? Que diga que las cosas son así, ¿ya? Que el mundo es así, que el conocimiento es de esta manera, que mi teoría yo planteo esto, ¿no? Que afirme algo, que postule algo, ¿ya? Que mantenga el concepto de verdad, que pretenda que lo que dice, lo demás le crea, ¿ya? Porque obviamente toda verdad intenta que los demás lo crean, ¿no? Que se den cuenta que las cosas son así. Que mantenga ese concepto de verdad y afirme, ¿no? A pesar de eso, afirme que no hay verdad universalmente válida, se está contradiciendo a sí mismo. Como lo que pasaba acá, ¿no? Cuando el escepticismo dice, juzga que no hay ninguna verdad, pero al mismo tiempo considera que eso que dice, eso que está afirmando, es verdad. Hay una tremenda e increíble contradicción que sí se presenta en nuestro tiempo, ¿no? Que la gente vive con esas contradicciones. Bueno chicos, hasta ahí nos quedamos por el día de hoy. Y si tienen alguna pregunta pertinente, ya saben, pueden comunicarse conmigo. Hasta pronto, cuídense mucho.